en caso que se altera lo que es el metabolismo de los lípidos, ¿no? O la alteración en la concentración de los lípidos, ¿no? Y las lipoproteínas en la sangre. Entonces tenemos la clasificación de la etiología, tenemos lo que son hipolipidemias, ¿no? Que son raras de origen genético, y tenemos hiperlipidemias, ¿no? Que es muy común en la población en general, ¿no? Cuando hablamos de hiper, quiere decir que está niveles altos, ¿no? Entonces, en el caso de lo que es hipolipidemia, ¿sí? Se indica, esto quiere decir los niveles bajos de colesterol total, ¿ya? Y lo que es LDL, ¿sí? LDL en este caso son lipoproteínas de baja densidad, ¿ya? Que se le llama colesterol malo, ¿sí? Entonces vamos a indicar acá hipolipidemias, entonces se refiere a lo que es niveles bajos de colesterol y LDL, ¿no? Entonces LDL se le llama lo que es el colesterol malo, ¿no? Entonces, esto es ocasionado porque puede ser por hepatitis, ¿no? Hepatitis C, lo que es cáncer, hipertiroidismo, desnutrición, ¿ya? En caso de los síntomas que padecen estas personas que tienen hipolipidemia, ¿sí? Tendríamos, por ejemplo, lo que son heces grasas, un retardo del crecimiento y daño en el sistema nervioso central, ¿ya? Ahora, hiperlipidemia, como se indica, es muy común en la población general, ¿sí? Entonces, cuando es hiper, como se indica, son niveles altos, ¿sí? Vamos a anotar aquí, niveles altos de colesterol y lo que es triglicéridos, ¿sí? Lo coloco como teje, ¿no? Triglicéridos. Entonces, en tanto de los síntomas tenemos lo que es dolor abdominal, tenemos erupciones cutáneas, ¿no? Así como esos granitos que se indican, agrandamiento del hígado, tenemos el del vaso, tenemos lo que es dolor de pecho, que se llama angina de pecho, riesgo cardiovascular, ¿sí? Y ahora, ¿qué posibles enfermedades puede contraer la hiperlipidemia? Tenemos lo que es que son santomas, aterosclerosis, ¿no? Es decir, acumulación, ¿no? De lo que es estas grasas en las arterias. Tenemos pancreatitis, ¿no? Diabetes tipo 2, enfermedad hepática grasa no alcohólica, ¿no? Y tenemos lo que es la dislipidemia, ¿sí? Las dislipidemias son concentraciones ya anormales, ¿sí? Lípidos sanguíneos, ¿ya? Es alteración, ¿ya? Entonces, eso se ve que un incremento de colesterol o hipercolesterolemia, ¿sí? Entonces, eso sería, ¿no? Cuando tienes nivel alto de colesterol se llama hipercolesterolemia, incremento de triglicéridos o hipertrigliceridemia, incremento del LDL, ¿no? Entonces, el LDL, que es, como indiqué, son proteínas de baja densidad, se le llama colesterol malo, ¿no? Y disminución de la HDL. Entonces, ¿qué es HDL? Significa lipoproteína de alta densidad, la que viene a ser el colesterol bueno. Esto es un factor de riesgo justamente para las enfermedades cardiovasculares. Entonces tenemos métodos para determinación del colesterol, ¿sí? El método de colesterol total, ¿no? Que sería el CHOP-PAP. Entonces, ¿de qué trata el fundamento? ¿Sí? El fundamento, primero, bueno, tenemos las condiciones, ¿no? Tenemos condiciones para la toma de muestra, tenemos un ayuno de 9 a 12 horas, entonces por lo menos no hay que ingerir bebidas alcohólicas 24 horas antes, es conveniente que el paciente tenga 5 a 10 minutos en reposo, ¿sí? Antes de la extracción, ya, tiene que ser no oclusión venosa prolongada antes de la vinicultura, ¿no? Entonces ya son algunos parámetros, ¿no? Tenemos condiciones de almacenamiento, tenemos colesterol, HDL, TG, a 4 grados, a menor a 48 grados, a 48 horas, ¿ya? Para lo que es LDL, corrimiento de frío igual, y esa es la temperatura de almacenamiento, ¿no? Cuando pasó las 48 horas, menos 20 o 70 grados, menos 70 grados Celsius, ¿ya? Y en caso de las lipoproteínas, tenemos que hay que ultracentrifugar, ¿no? ¿Sí? 4 grados Celsius, procesar el y no congelar. Listo. Y tenemos las muestras, ¿no? Que es suero, plasma, ¿no? Etcétera. Entonces, la determinación de colesterol total, este es el fundamento del método, ¿ya? Entonces, el fundamento, como siempre se recomienda, eso lo estudien, ¿ya? Estudien los fundamentos porque estos suelen preguntar, ¿sí? Siempre preguntan en los exámenes, ¿ya? Listo. Entonces tenemos que acá, tenemos el método enzimático, ¿sí? Tenemos el CHOP, el POT, entonces tenemos los ésteres, ¿sí? En este caso con el agua, va a reaccionar con una enzima, colesterol esterasa, ¿sí? Entonces esto va a haber hidrólisis, ¿sí? Va a hidrolizar este éster, el colesterol, para lo que es liberar un colesterol libre, ¿ya? Y ácidos grasos, ¿ya? De ahí tenemos la siguiente etapa, que el colesterol que está libre se oxida, ¿sí? ¿Ya? Por medio de la enzima colesterol oxidasa. ¿Ya? Y esto que se forma colestenona, ¿sí? Es decir, digamos, es como una acetona, ¿sí? Por eso el nombre colestenona, ¿ya? Y peróxido de hidrógeno. ¿Ya? De ahí tenemos lo que es la parte ya final, tenemos la reacción colorimétrica, donde el peróxido reacciona con el fenol, y 4-aminoantipirina, ¿sí? Que muchas veces como se nota como 4-AAP, ¿sí? También se nota así, 4-aminoantipirina, en presencia de la enzima peroxidasa, ¿sí? Que se le llama el POT, ¿sí? Esta es la peroxidasa, ¿ya? Entonces POT es peroxidasa, ¿ya? Listo, ya. Y acá tenemos colesterol oxidasa, ¿no? Oxidasa, ¿no? Está acá, ¿no? Esterasa, oxidasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué me da? Una reacción de color, ¿sí? Ahora, ¿qué color se obtiene? Tenemos que esta reacción, ¿no? Como es catalizada por la peroxidasa, oxida, ¿no? Este cromógeno me da un compuesto coloreado de color rosa, ¿ya? Color rosa, no se nos olviden, el color rosa, que más o menos absorbe cuánto a 505 nanómetros, ¿ya? Ya tenemos la técnica que se utiliza 1 mililitro reactivo de trabajo, 0,0 mililitros de muestra, ¿no? Se mezcla y se incuba a 10 minutos por 37 grados Celsius, ¿no? Entonces siempre tomamos como referencia esa temperatura, ¿no? Y tenemos el intervalo de referencia, que es menor a 200 miligramos por decilitro, ¿no? Quiere decir que es el nivel normal de colesterol, ¿sí?
Entonces tenemos la parte de procedimiento, tenemos que identificar los tubos de ensayo, ahí está la medida del tubo, ¿sí? Tenemos la concentración del estándar, 200 miligramos por decilitro, el blanco, el estándar, no está el problema, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los parámetros, ¿no? Tenemos entonces el blanco, ¿no? El reactivo, el calibrador, la muestra, ¿no? El procedimiento que se incuba, ¿no? Se mezcla por 5 minutos a 30 grados Celsius, ¿no? O 10 minutos a temperatura ambiente, luego tenemos que leer las absorbancias, siempre llevando a cero el espectrofotómetro, ¿no? ¿Para qué? Para tener lo que es del blanco el reactivo, ¿no? Entonces, como se ha indicado el blanco, ¿cómo era? En el caso del blanco, era, eran los reactivos, pero sin la muestra problema, ¿sí? Y después tenemos la fórmula, ¿no? Tenemos lo que es el factor de calibración, viene a ser la concentración del estándar sobre la absorbancia del estándar. ¿Sí? Hemos visto ya anteriormente. Y ahí tenemos la concentración del paciente, viene a ser que el factor de calibración por la absorbancia del paciente, ¿no? Así tenemos esta fórmula, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos concentración de la muestra problema es igual a que concentración del estándar sobre la absorbancia del estándar por la absorbancia de la muestra problema, ¿sí? Pero esta concentración de estándar sobre la absorbancia del estándar, ¿qué viene a ser esto? Viene a ser lo que es el factor de calibración, ¿sí? Acá está, concentración del estándar, absorbancia del estándar, factor de calibración. ¿Ya? Ya, de ahí tenemos lo que es la determinación de la concentración sérica de triglicéridos. Entonces ahí tenemos el fundamento del método, ¿sí? Para lo que es los triglicéridos, ¿ya? Podemos indicar acá el fundamento. ¿Ya? Entonces, les digo, eso también deben de saberlo. ¿Ya? Entonces tenemos acá el método enzimático colorimétrico. ¿Sí? En este método enzimático colorimétrico vamos a ver primero lo que es la hidrólisis de quién? De los triglicéridos, ¿sí? Con agua por medio de la enzima lipasa. ¿Sí? Y esto me va a liberar ¿qué? Lo que es glicerol más ácidos grasos. ¿Ya? Luego tenemos en la siguiente etapa tenemos que el glicerol liberado, ¿no? Entonces, tenemos que esto reacciona con ATP, ¿no? Por medio de una glicerol-quinasa, otra enzima, entonces el glicerol 3-fosfato más el ADP. Pues tenemos este glicerol 3-fosfato con el oxígeno, ¿sí? Y con glicerato fosfato oxidasa fosfato, me da una dihidroxiacetona más peróxido, ¿ya? Y al final tenemos que este peroxihidrógeno con la 4-aminoantipirina y el DCBS. ¿Qué es el DCBS? Tenemos el DCBS, viene a ser el ácido 3,5 dicloro 2 sulfónico. Eso corresponde a ese DCBS, ¿sí? Por medio de la enzima peroxidasa. Entonces me da también lo que es una reacción colorimétrica, ¿sí? Que también va a ser de color, color rosa, ¿sí? Vamos a tener un compuesto de color rosado, ¿no? Que se va a leer a qué? A 520 nanómetros, ¿sí? Siempre tenemos que leer hasta la longitud de onda, ¿sí? Y siempre por ahí puede haber alguna pregunta, ¿no? Que dicen, ya, cuando entonces la determinación de triglicéridos, ¿qué pasaría si lees otra longitud de onda? ¿No? De repente aquí a 500, a 150, puede ser la respuesta que los resultados no van a ser confiables, ¿sí? Porque va a haber una desviación en los datos, ¿sí? Sabemos que siempre se utiliza lo que es a la longitud de onda de máxima absorción, ¿sí? Por eso es que a 520 tenemos la máxima absorción o absorbante, ¿sí? Entonces tenemos la siguiente parte, en la que tenemos los tubos, la medida, tenemos blanco, estándar, lo que es nuestro problema. También de igual manera se mezcla, se incuba 5 minutos por grados Celsius, ¿ya? O a temperatura ambiente. También llevar a cero el espectrofotómetro y tenemos aquí, ¿no? En este caso, un ejemplo, ¿no? Tenemos la absorbancia estándar 0,380, la absorbancia del paciente 0,620. Factor de calibración, que sería concentración del estándar sobre absorbancia del estándar. ¿No? Y tenemos concentración del paciente, ¿no? Factor de calibración por la absorbancia de la muestra problema, ¿no? Y tenemos que en caso de el valor de triglicéridos, más o menos tiene que ser cuánto, a 165 miligramos por decilitro, ¿sí? Así más o menos sería lo que es el valor referencial, ¿ya? Eso más o menos tendríamos. Ya. Ya, de ahí tenemos lo que es la determinación de la concentración sérica de HDL y colesterol, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace aquí? Tenemos que precipitar lo que son las lipoproteínas de baja densidad. Entonces, como se ha indicado, ¿no? Las lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? ¿Cuáles serán? Las LDL, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Esto viene a ser aquí el LDL, ¿no? Ya, después tenemos el VLDL, eso significa lipoproteína de muy baja densidad, ¿sí? Vamos a indicar lipoproteína de muy baja densidad, ¿ya? Ahí tenemos que determinar lo que es la concentración del HDL, que significa que lipoproteína de alta densidad, ¿sí? Esto viene del término en inglés, ¿no? L viene de low, ¿no? Low es bajo y H de high, que es alto, ¿sí? Porque tenemos lipoproteína de alta densidad, ¿no? Vamos a indicarlo acá, lipoproteína de alta densidad, ¿sí? Ahora, las lipoproteínas de baja densidad, eso se le llama el colesterol malo, ¿sí? Las lipoproteínas de alta densidad se le llama lo que es el colesterol bueno, ¿sí? Vamos a indicar acá, ¿sí? Colesterol bueno, ¿ya? Y aquí eso se le llama LDL, colesterol mal. Ya está. Entonces determinamos este HDL a partir de sobrenadante, ¿sí? Ahí tenemos, ¿no? La solución, tenemos el sobrenadante y el precipitado va a ser las lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad. Dice, para ello usamos el reactivo de trabajo de colesterol, lo que varía va a ser la concentración del estándar. Entonces tenemos acá el método, ¿no? Tenemos lo que es la precipitación, ¿no? De lipoproteínas de muy baja densidad y baja densidad. Ahí tenemos la determinación de la concentración de lipoproteínas de alta densidad, que es el HDL, ¿sí? Tenemos el fundamento del método, ¿sí? Entonces en el caso del fundamento, que me indica aquí, tenemos, bueno, va a ser las mismas reacciones, ¿sí? Ya, colesterol HDL, ¿ya? Es lo mismo, ¿sí? Con la aminoantipirina, ¿no? Ya, listo. Y entonces, a ver, digamos,
acá más o menos me indica, ¿no? Tenemos el contenido precipitado, ¿no? Y eso obtenido precipitando selectivamente lipoproteínas de LDL y VLDL, ¿sí? ¿Ya? Quedando que primera solución, de ahí tenemos el colesterol HDL, colesterol de alta densidad. En solución se termina por acción de las enzimas colesterol ester hidrolasa, la colesterol oxidasa, ¿no? Si la primera libera el colesterol de los esteres colesterol, y la segunda oxida el colesterol libre produciendo peróxido de hidrógeno, el cual presenta la enzima peroxidasa, presenta con el ambiente homogénico y mira que un compuesto coloreado también de color que rosa, ¿sí? Es muy parecido a lo anterior, ¿sí? Pues aquí está el método, ¿no? Aquí esta parte, ¿ya? Sigamos, ya. Entonces tenemos la parte del método de determinación del HDL, tenemos método de precipitación química, lo que es la heparina con manganeso, referencia, sulfato de estrano, fosfato de sodio, acá me indica el fundamento, ¿sí? Bueno, sigamos. Ya está. Entonces tenemos el factor de dilución, ¿sí? Pues en este caso vamos a hacer factor de dilución que sería volumen final sobre volumen inicial. Pues, ¿qué quiere decir? En caso de volumen final va a ser que lo que es aquí tú sumas lo que es los dos volúmenes, ¿no? Lo que es el suero, ¿no? Y el sobrenadante, ¿sí? El precipitado del sobrenadante, ¿ya? Y el volumen inicial, 200 mililitros. Entonces, algunos problemas vamos a tener esto, ¿no? Que en caso del HDL, ¿sí? Ya me van a dar que un factor de dilución, ¿ya? Este factor de dilución, ¿ya? Que se emplea, a veces te lo dan como dato el factor de dilución, o a veces tienes que calcular, ¿sí? Entonces, siempre volumen final sobre inicial, ¿ya? Que viene a ser la suma de los volúmenes que te van a dar en microlitros sobre el volumen inicial, que es un volumen pequeño. Es decir, este factor de dilución va a ser mayor que cero, ya no puede ser menor que cero, siempre va a ser mayor que cero, ¿sí? Es lo que estamos viendo, ¿no? Para este caso va a ser 3,5. Ahí está, ¿no? Como es el proceso, ¿no? Tenemos sobrenadante precipitado, se añade 200 mililitros, 200 microlitros de suero y 500 microlitros. Y ahí me da el volumen total, 700, y entre el volumen inicial, ¿no? Del suero, ¿no? Entonces, este volumen inicial viene a ser esto del suero. Y siguiente procedimiento, ¿no? Lo mezclé en un vortex, 15 minutos de temperatura ambiente, se centrifuga a 3.000 revoluciones por minuto, por 15 minutos, o 3 minutos a 10.000 revoluciones por minuto. Entonces ahí está, ¿no? La parte ya experimental, tenemos acá, ¿no? Tenemos 1.000 microlitros, ¿no? La concentración del estándar, ¿no? Bueno, todos los procedimientos que se hacen. Listo. Sigamos. Y tenemos los cálculos, ¿no? Los cálculos va a ser lo mismo, ¿no? Tenemos en el caso de la el estándar, ¿no? 0,400, la es la muestra problema, 0,03, el factor de calibración, ¿sí? Que se calcula, y la lectura a 505 nanómetros. ¿No? Y después tenemos la concentración del HDL, es conocido, va a ser factor de calibración por la de la muestra problema, ¿sí? Hemos visto ya la fórmula, ¿sí? Y por el factor de dilución, ¿sí? Y después tenemos los intervalos de referencia, ¿sí? Para hombres tenemos entonces el rango, ¿sí? Tenemos que cuando es bajo riesgo, quiere decir que se refiere al riesgo de lo que es las enfermedad cardíaca, ¿no? ¿Sí? Hay bajo riesgo cuando tenemos nosotros el HDL, que es el colesterol bueno, mayor a 55 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces esto hay que aprender esto, ¿ya? Y para mujeres es mayor a 65 miligramos por decilitro, ¿sí? Es el bajo riesgo. Ahí tenemos la parte de determinación de la concentración sérica de LDL, ¿sí? Que es lipoproteínas de baja densidad, que viene a ser el colesterol malo, ¿sí? Con la fórmula de Freewald. Entonces, primero tenemos la concentración de triglicéridos que hemos determinado, 229 miligramos por decilitro. Colesterol total va a ser 143 miligramos por decilitro. Lo que es colesterol bueno, ¿sí? El HDL, ¿no? Lipoproteína de alta densidad, va a ser 20 miligramos por decilitro. ¿Y cómo se determina lo que es el VLDL, ¿no? Que viene a ser lipoproteínas de muy baja densidad? Se divide que los triglicéridos sobre 5, ¿ya? Entonces, no se olviden, ¿no? Se divide triglicéridos sobre 5. Entonces, acá está el proceso, 229 entre 5, 45,8. Y ahí tenemos el LDL, ¿sí? ¿Cómo se calcula el LDL? Lo que es la lipoproteína de baja densidad, tenemos que hacer esta fórmula, ¿sí? El LDL se calcula como la resta del colesterol total menos el HDL y menos el VLDL. Esa es la fórmula como calcular, ¿ya? Y ahí está el resultado, ¿no? Para el ejercicio sería 77 miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces tenemos los intervalos referenciales, el HDL tiene que ser mayor a 45 miligramos por decilitro, pero ya sabemos que para hombres tiene que ser ¿qué? Mayor a 55. ¿Sí? Para hombres, vamos a indicar acá, para hombres tiene que ser pues, mayor a 55 miligramos por decilitro. ¿Ya? Tenemos que para mujeres tiene que ser entonces mayor a 65 miligramos por decilitro. Tenemos el LDL tiene que ser menor a 130, el VLDL menor a 30. ¿Ya? De ahí tenemos, ya para completar todo, tenemos lo que es el colesterol, ¿no? Entonces, el colesterol, el rango que tiene que ser, el rango normal es menor a 200 miligramos por decilitro. Entonces, bueno, a este valor. ¿Ya? Ahí tenemos lo que es los triglicéridos, ¿no? Los triglicéridos, el rango normal que es menor a, vamos a colocar así, ¿no? Menor a 165 miligramos por decilitro. Entonces tenemos todos los intervalos referenciales. ¿Ya? Tenemos HDL, LDL, VLDL, ¿no? Colesterol y triglicéridos. ¿Ya? Entonces acá, por eso recomiendo que se aprendan todo esto. Ya entonces tenemos la parte del perfil lipídico, ¿no? Entonces esto ya para los ejercicios, ¿no? Vamos a cuantificar colesterol, triglicéridos, el colesterol, el lipoproteínas de alta densidad, ¿no? Que es un colesterol bueno. Tenemos el LDL, que es lipoproteína de baja densidad, es el colesterol malo.
tenemos lipoproteína de muy baja densidad, ¿no? El VLDL, que es por el método de Friedewald igual. Entonces aquí me dan nuevamente la fórmula para calcular el LDL, se calcula como colesterol menos HDL menos lo que es triglicéridos sobre 5, pero aquí viene ese triglicéridos sobre 5, ¿ya? Viene a ser el VLDL, ¿ya? Esta es la fórmula que usamos, ¿no? Y ahí está con un cálculo, ¿no? Entonces dice, ¿qué LDL debo tener? Entonces tenemos acá colesterol total 143, triglicéridos son necesarios para obtener la concentración de VLDL y concentración de HDL. Claro, si no tenemos la concentración de los triglicéridos, no podemos hallar el VLDL. Si no tenemos esto, no podemos hallar la concentración del LDL, ¿no? Que viene a ser el colesterol malo. Claro, sigamos. Ya, entonces veamos acá los ejercicios. A ver, entonces me dice un paciente de 50 años, mujer con antecedentes de obesidad y síndrome metabólico, ¿no? Acudo a urgencias con dolor abdominal severo y náuseas. Entonces, después de realizar un examen físico y una ecografía abdominal, el médico sospecha de una pancreatitis aguda, ¿sí? Entonces dice que se ordena un perfil lipídico y se utiliza espectrofotometría para medir los triglicéridos en suero, ¿sí? Entonces me dice cómo se determina la concentración de triglicéridos en plasma y qué relevancia tendría un nivel elevado de triglicéridos en un paciente con riesgo de pancreatitis aguda, ¿no? Y interprete sus resultados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se determina? Entonces ahí tendría que indicar, ¿no? Lo que es el fundamento del método, ¿sí? ¿Ya? Tendría que indicar el método enzimático, ¿no? En este caso sería el enzimático colorimétrico, ¿ya? Listo. Ya, entonces tendríamos en la parte de aquí, ¿cómo sería? Entonces tenemos que los triglicéridos, va a haber lo que es una hidrólisis, ¿sí? Por una hidrólisis, ¿ya? Entonces esta hidrólisis se usa con la enzima, lo que es la lipasa, y esto me da que me libera lo que es el glicerol más los ácidos grasos, ¿no? Y ahí tenemos lo que es este glicerol, lo que es la base del ATP, ¿sí? Entonces esto vamos a tener que por medio de la enzima que glicerol quinasa, ¿sí? Entonces me va a dar que un glicerol 3-fosfato, ¿ya? Vamos a colocarlo así, 3-fosfato, más el ADP, y luego tenemos que este glicerol 3-fosfato, el 3-fosfato, más oxígeno, ¿ya? Y con tenemos lo que es la glicerol fosfato, oxidasa, fosfato, ¿ya? Vamos a ver que se obtiene lo que es la dihidroxiacetona, ¿sí? Dihidroxiacetona, o lo que es el peróxido de hidrógeno, ¿no? Y tenemos ya finalmente que el peróxido de hidrógeno, más la 4-aminoantipirina, más el DCDS, ¿no? Que viene a ser el ácido 3,5-dicloro, 2 hidroxi benceno sulfónico, ¿no? Bueno, entonces esto de acá, el DCDS, vamos a tener que un compuesto coloreado, ¿sí? Tenemos un compuesto coloreado, que más o menos que colorea eh, color rosa, ¿no? ¿Sí? El compuesto color rosa, que absorbe a cuánto a 520 nanómetros, ¿no? Entonces, así sería, ¿no? Esta parte. Ahora, dice, ¿qué relevancia tendría un nivel elevado de triglicéridos, ¿no? Un paciente con riesgo de pancreatitis. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Sí? En el caso de los pacientes con niveles elevados, ¿sí? Va a haber lo que es el riesgo, ¿no? Tenemos eso aquí, ¿no? Un riesgo, lo que es este riesgo cardíaco, ¿no? Se puede decir. ¿Sí? A ver, entonces, vamos a indicar acá, ¿no? Para triglicéridos, ya, a ver, entonces acá indicamos, ¿no? Entonces, un nivel alto de triglicéridos, ¿ya? Entonces, esto que puede causar, ¿no? Puede entonces, tenemos acá, puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué más? Tenemos accidente cerebrovascular, accidente cerebrovascular y pancreatitis. Eso es lo que pasa, ¿no? Por eso va a haber un riesgo de pancreatitis. ¿No? Pancreatitis. ¿Sí? Ya, ¿qué más? A ver, por acá. Ujú, ya. Entonces tenemos que el nivel de triglicérido, ¿sí? Tiene que ser ¿qué? Menor a 165 miligramos por decilitro. ¿Sí? Esos son los niveles de triglicéridos. Ya. Entonces acá me dicen si la absorbancia de la muestra es 0,85 y la absorbancia, tenemos de la solución estándar es 1,10, ¿no? Y la concentración del estándar, ¿no? Entonces, veamos acá. Entonces tenemos que calcular que la concentración de triglicéridos, ¿no? Entonces tenemos aquí la concentración de triglicéridos, ¿cómo sería? Concentración del estándar, ¿sí? Vamos a colocar nuevamente la fórmula, concentración del estándar, sobre la absorbancia del estándar por la absorbancia de la muestra problema, ¿sí? Así sería. Empleando la fórmula tenemos la concentración de triglicéridos, sería la concentración de estándar, que es 300 miligramos por decilitro, sobre la absorbancia del estándar, aquí me dicen cuánto, 1,10, ya, por la absorbancia de la muestra problema, que es 0,85. Vamos a operar por acá. Ya, entonces tenemos acá 300 sobre 1,10 por 0,85.
Entonces me sale 231,82 más o menos, ¿no? 231,82 miligramos por decilitro. Y vemos que esto es un nivel, es alto, ¿sí? Porque tenemos que ese es el rango normal, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos que el rango normal es esto, pero tiene niveles altos, ¿no? Y justamente contribuye, ¿no? Tenemos entonces que el paciente, de hecho, que tendría probabilidades de tener enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular y pancreatitis. Entonces, de hecho, que tiene todo esto. Ya, siguiente. Ya, a ver, tenemos entonces, dice, se cuenta con los resultados del laboratorio de un paciente varón de 58 años con sobrepeso, vida sedentaria y dieta alta en carbohidratos. Se le pide realizar un perfil lipídico en sangre según los datos de la siguiente tabla. Entonces me dan colesterol total 210, ahí está, tenemos los rangos normales, ¿sí? Aquí en este caso sí me han dado todos los rangos. ¿Ya? Tenemos concentración de triglicéridos, tenemos el estándar, la absorbancia del estándar, la absorbancia, la muestra problema, para colesterol HDL, concentración de estándar, absorbancia, el estándar, absorbancia del paciente y factor de dilución 3,5. Entonces me pide completar el siguiente cuadro con los valores de concentración de cada ítem, ¿no? Tenemos que calcular qué, HDL, colesterol total, triglicéridos y LDL y VLDL. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos primero en calcular? Primero calculamos lo que es el colesterol total, ¿sí? ¿Ya? Entonces empezamos con el colesterol total. ¿Ya? A ver, entonces con el colesterol total de la siguiente manera, ¿no? Colocamos como C, ¿ya? Se viene a ser el colesterol. ¿Ya? Entonces viene a ser que la concentración del estándar, ¿sí? Su concentración aquí está, ¿no? En este caso ya me dieron ya la concentración, ya no tengo que hacer el cálculo, ¿sí? Entonces aquí tenemos 210 miligramos por decilitro, ¿sí? Ya estaba hecho, ¿ya? Entonces aquí no había que hacer ningún cálculo de colesterol. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que calcular? La concentración de triglicéridos. Entonces la concentración de triglicéridos, ¿cómo sería? Concentración del estándar, que viene acá, 200 miligramos por decilitro, sobre la absorbancia del estándar, que viene a ser 0,380, ¿ya? 0,380, ¿ya? Y por la absorbancia de la muestra, problema que es 0,62, ¿no? O 0,620. Entonces operamos por acá, vamos a ver, entonces tendremos por acá, entonces 200 sobre 0,380 por 0,62, y me sale 326, ¿no? ¿Sí está bien? 326,32, ¿ya? 326,32 miligramos por decilitro, ¿ya? Colocamos acá, ¿no? 326,32 miligramos por decilitro, ¿ya? Listo. Ahí tendremos que calcular el LDL, ¿sí? Pero para LDL se puede calcular directamente, no se puede calcular directamente, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Podemos calcular VLDL? Sí, ¿no? VLDL que sería triglicéridos sobre 5, ¿sí? Este es triglicéridos sobre 5. Tenemos acá VLDL, ¿sí? Esta concentración sería los triglicéridos, que acá lo tenemos calculado, este mismo valor, 326,32 miligramos por decilitro sobre 5. Entonces acá calculamos aquí, hacemos 326,32 sobre 5. Entonces me sale 65,26 más o menos, ¿ya? 65,26 miligramos por decilitro. Ya está. Completamos acá 65,26 miligramos por decilitro. Ya, ya está. ¿Qué calcularíamos? El HDL, ¿sí? El HDL con estos datos de acá, de la tabla, ¿sí? Vamos por el HDL, ¿sí? Entonces, más o menos por acá, ya. La concentración del HDL, que viene a ser que lipoproteína de alta densidad, ¿sí? Es el colesterol bueno. Pues calculamos que la concentración del estándar, que tenemos acá 76,5 miligramos por decilitro, sobre la absorbancia de este mismo estándar, ¿sí? Que viene a ser 0,4, 0,400, por la absorbancia de la muestra problema, 0,03, ¿ya? Y recuerden el factor de dilución, ¿sí? Por el factor de dilución que es 3,5. Si todo esto se hace en conjunto, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? Vamos a ver. Pues tendríamos acá 76,5 sobre 0,4 por 0,03 y por el factor de dilución 3,5. Entonces me sale 20,08 más o menos, ¿ya? 20,08 miligramos por decilitro, ¿sí? Completamos acá. 20,08 miligramos por decilitro. Y tenemos el LDL, ¿sí? ¿Esto cómo se calcula? Eso siempre se calcula al final, ¿sí? Al último, ¿sí? Y la fórmula como el LDL, para el LDL era colesterol, ¿sí? Menos que, ¿sí? Tenemos la fórmula, ¿no? Era colesterol menos el HDL menos el VLDL, ¿sí? Esa es la fórmula, ¿ya? ¿Sí? Entonces tenemos que restarle a colesterol malo, se calcula como colesterol menos el colesterol bueno menos el VLDL, ¿ya? Esa es la fórmula, listo. Tenemos la concentración de LDL, sería la concentración de colesterol, que ¿cuánto es? 210, ¿sí? Pues acá sería 210 miligramos por decilitro, menos el HDL, que lo tenemos acá, 20,08 miligramos por decilitro, menos el VLDL, que lo tenemos acá, 65,26 26 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces la concentración de LDL, ¿cómo sería entonces? Vamos a ver, pues tenemos acá 210 menos 20,08 menos 65,26. Entonces me sale 124,66.
Esa sería la respuesta. Tenemos 124,66 miligramos por decilitro. Ahí está. Vamos a sacar resultado de esto y ya está. Ahora me dicen, ¿cuál es la interpretación clínica de acuerdo a los resultados obtenidos? Entonces tenemos, a ver, en el caso de triglicéridos tenemos que tiene 326,32 miligramos por decilitro. Vemos que eso está demasiado alto, ¿no? El límite, ¿cuánto es? Lo normal es 165. ¿Sí? Entonces tenemos que se encuentra por encima del rango, ¿sí? Muy por encima, ¿no? Muy por encima. Muy por encima del rango, que es ¿cuánto? 165 miligramos por decilitro. Entonces, cuando tenemos triglicéridos altos, ¿qué va a ocurrir? Hay riesgo cardiovascular, ¿sí? Tenemos lo que es riesgo de enfermedad cardíaca, ¿no? Entonces, hay riesgo de enfermedad cardíaca, ¿no? Ahí tenemos la parte de el VLDL, ¿no? Tenemos ese VLDL, como tenemos 65,26 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces, en caso del VLDL, lo normal es menor a 30. Entonces también tenemos que es un valor alto, ¿sí? Está por encima del rango, ¿sí? Entonces tenemos que se encuentra alto, se encuentra por encima del rango, ¿no? ¿Cuánto es? 30 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa cuando tenemos el VLDL alto? ¿Sí? Entonces esto puede contribuir a la acumulación de placa en las arterias, ¿no? Es decir, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y aterosclerosis, ¿sí? Entonces esto aumenta el riesgo de aterosclerosis, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El HDL, ¿no? Ya, tenemos entonces el HDL es 20,08 miligramos por decilitro. Entonces tenemos que, en caso que, ¿cuándo es el rango normal? El HDL, en caso de HDL, aquí estaba, ¿no? Es normal 55 en hombres, ¿no? Pero acá tenemos que está muy bajo, ¿sí? Entonces, necesitamos acá, ¿no? Entonces, 50 por debajo del rango, ¿no? Por debajo del rango, estamos acá, para hombres 55 miligramos por decilitro. Entonces, lo normal es que nosotros tengamos un valor superior a 55 miligramos por decilitro, ¿sí? Del HDL, el colesterol bueno. Pero cuando tenemos un nivel bajo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ya, aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, ¿sí? Entonces, aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, ¿no? Y después tenemos el LDL, ¿no? Entonces tenemos el LDL, ¿cuánto es? 124,66 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el rango normal? Menor a 100, ¿sí? Entonces se encuentra por encima, ¿sí? Ahí indicamos, se encuentra por encima del rango, ¿sí? ¿Viene a ser cuánto? 100 miligramos por decilitro. Dice objetivo para pacientes con riesgo, ¿no? Porque el LDL normal, ¿cuánto era? 130, ¿no? 130, ya. ¿No? Pero como está con riesgo, ¿por qué con riesgo? Por los otros parámetros, ¿sí? Ya. Entonces tenemos que, digamos que se encuentra por encima del rango de pacientes con riesgo, ¿sí? Entonces, como tenemos el LDL muy alto, aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, ¿sí? Entonces, esto aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, ¿no? Esa sería entonces esta parte. Ya está. Ya, tenemos entonces la siguiente. Es aquí es un tecnólogo, ¿sí? Médico de una clínica, realizó el perfil lipídico de un paciente de sexo masculino. El especialista utilizó un kit comercial para realizar el análisis de triglicéridos, colesterol, HDL, ya, los cuales contaban con estándares de concentración de 200 miligramos por decilitro para triglicéridos, colesterol y HDL. ¿Sí? Entonces, esta es la concentración del estándar para estas mediciones. ¿Ya? Entonces, miran los análisis, triglicéridos, colesterol, HDL, la absorbancia del estándar y la muestra problema. Vean el factor de dilución para el HDL, que va a ser 0,341. En este caso es un factor bajo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces me dice, hay a los niveles de triglicéridos, colesterol, LDL, LDL y HDL. Después indicar los posibles cuadros metabólicos que está pasando el paciente, ¿no? Entonces esto va a depender de qué, los niveles de todos estos parámetros anteriores, ¿no? Y en las MS los kits utilizados para los análisis están constituidos por una mezcla enzimática. Mencioné qué enzima requería para obtener el compuesto coloreado, ¿sí? El cual se va a observar a una cierta longitud de onda. Ya. Pues tenemos la A, pues tenemos la concentración de triglicéridos, que sería que la concentración estándar, que es 200 miligramos por decilitro. Ya. Tenemos concentración del estándar sobre la absorbancia del estándar, que es este valor, 0,305, por la absorbancia de la muestra problema, que es 0,298. Ya, entonces hacemos el cálculo. Tenemos acá 200 sobre 0,305 por 0,298. Me sale 195,41 más o menos. Ya, 195,41 miligramos por decilitro. Ya. Ahí tendríamos la concentración de colesterol C, que viene a ser el estándar también es 200, entonces 200 miligramos por decilitro, la concentración sobre la absorbancia del estándar, que es ahora 0,283. ¿Ya? Eso se multiplica por la absorbancia de la masa problema, 0,360, y operamos, ¿no?
Entonces acá tendríamos 200 sobre 0,283 por la muestra problema que es 0,36, ¿no? Entonces me sale 254,42. 254,42 miligramos por decilitro. Ya. ¿De qué más? Me piden lo que es el BLDL. ¿Sí? ¿Cómo era BLDL? Triglicéridos sobre 5. ¿Sí? Vamos a calcular por acá. Concentración de BLDL sería triglicéridos, que aquí lo tenemos, 195,41 miligramos por decilitro sobre 5. Ya, lo superamos. 195,41 entre 5. Y me sale 39,08. Ya, entonces, ya, está bien, 39,08 miligramos por decilitro. Ya. De ahí que más me piden el LDL, pero el LDL se calcula al último. ¿Sí? Al último. ¿Sí? Eso se calcula al último, ¿no? Que es el colesterol malo. ¿Ya? Y entonces tenemos la concentración de HDL, ¿no? Entonces el HDL, tenemos que usar la concentración del estándar, ¿sí? Que viene a ser cuánto? También 200 miligramos por decilitro, sobre la absorbancia del estándar, que es también 0,283, por la absorbancia de la muestra problema 0,195. Pero hay un detalle que para el HDL que se usa, factor de dilución. ¿Sí? Entonces multiplicamos por 0,341. ¿Ya? Y con eso me sale el HDL. Vamos a operar por acá. Tendríamos acá 200 sobre 0,283 por 0,595 por 0,341. Entonces me sale más o menos 47, ya redondeando 47 miligramos por decilitro. Ya, entonces tenemos obtenidos, ya, y me falta que LDL, ¿no? LDL, esto se calcula al último, entonces tenemos el LDL, la calculación de LDL, ¿cómo sería entonces? Sería C, colesterol, ¿no? Tenemos un colesterol que es 254,42 miligramos por decilitro. ¿Qué más le restamos? Tenemos lo que es menos el HDL, ¿sí? Menos HDL, que viene a ser este valor, menos 47 miligramos por decilitro, ¿ya? Y qué más menos el VLDL, ¿sí? Tenemos así, ¿no? La fórmula es de VLDL es igual a C menos HDL menos VLDL. Eso es lo que se calcula, ¿sí? Entonces siempre es la resta de estos, ¿no? ¿Sí? Triglicéridos no se resta, entonces a colesterol le restamos ¿qué? Colesterol bueno menos el colesterol, digamos, intermedio, ¿ya? Y este es el colesterol malo, ¿no? El LDL, ¿ya? Entonces esta es la fórmula, ¿no? Y el VLDL ya sabemos que es triglicéridos sobre 5, ¿ya? Triglicéridos sobre 5. Entonces acá tenemos C, HDL y VLDL que está en 39,08. 39,08 miligramos por decilitro. ¿Por cuánto sale la concentración del colesterol malo? Vale, entonces tenemos 254,42 menos 47 y menos 39,0. 168,34. 168,34 miligramos por decilitro. Ya, listo. Ya. Entonces, me piden ahora lo que es los posibles cuadros metabólicos, ¿no? Eso depende de qué, de los valores de triglicéridos, ¿no? De colesterol, lo que es los niveles de colesterol, ¿no? Del VLDL, ¿no? Del HDL y del LDL, ¿no? Vamos a insertar una página. Ya. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar acá, ¿no? Entonces tenemos para el colesterol, tenemos acá lo que son los rangos, ¿no? Los rangos para colesterol sería que sería menor a 200 miligramos por decilitro. ¿Ya? Tenemos para triglicéridos, como es menor a 165 miligramos por decilitro. ¿No? Tenemos para el HDL, tiene que ser que, en este caso, mayor, ¿sí? Tenemos para hombres, ¿sí? Para hombres, ¿no? Tenemos entonces mayor a 125 miligramos por decilitro, ¿ya? Porque me están diciendo que, bueno, acá un paciente de sexo masculino, ¿ya? Ya después tenemos el HDL y tenemos el LDL, ¿no? Entonces, menor a 130 miligramos por decilitro. Y tenemos el LDL, que tiene que ser que menor a 30 miligramos por decilitro, ¿ya? Entonces, estos son los rangos, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos acá? Comparamos, ¿no? Entonces, acá decimos, vemos lo que es el triglicérido, está mayor a 165, ¿no? A 195, ¿sí? Entonces, está por encima, ¿sí? Entonces, vamos acá a indicar, ¿no? Entonces, tenemos triglicéridos, indicamos así, ¿no? El paciente presenta los triglicéridos igual a cuánto, 195,41 miligramos por decilitro, el cual se encuentra por encima del rango, ¿sí? Ya tenemos por encima del rango, ¿sí? Entonces, cuando es por encima del rango, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca, ¿sí? Lo que acá indicamos, ¿no? Puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca, ¿sí? Ya. ¿De qué más? Tenemos lo que es en caso de HDL, acá HDL, vamos a ver acá, el HDL, ¿cuánto es el HDL? A ver, HDL es por acá 47, ¿sí? 47 miligramos por decilitro, ¿sí? Y tiene que ser mayor, ¿no? En este caso está un poco bajo, ¿sí? No mucho, ya, ligeramente bajo, se encuentra ligeramente bajo, ¿sí? Entonces quiere decir que
cuando es, a ver, niveles, en este caso, a ver, el HDL es colesterol bueno, ¿sí? Cuando hay niveles altos, hay menor riesgo de enfermedad cardíaca, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que ligero riesgo, ¿no? ¿Sí? Entonces, presenta ligero riesgo de enfermedad, ¿no? Eso es lo que me indicaría, ¿no? Bien, ¿no? O bueno, algo de riesgo, ¿no? Un ligero riesgo, ya. Ahí de qué más tenemos lo que es, ya, triglicéridos, HDL, ya. Tenemos entonces C, ¿no? La concentración de colesterol, ya. Entonces, tenemos acá, pues colesterol, no tiene 254,42 miligramos por decilitro, ¿no? Vemos que se encuentra por encima del rango, ¿sí? Porque el rango, ¿cuánto es? Menor a 200, ¿sí? Entonces, acá se encuentra por encima del rango, ¿sí? Ya, listo, ¿sí? Entonces, esto, ¿no? Y que puede aumentar lo que es el nivel de, lo que es enfermedad cardíaca, ¿no? ¿Sí? Ya, listo, ya. Entonces, esto aumenta el riesgo también, ¿sí? Riesgo de enfermedad cardíaca. Ya, ¿qué más tenemos? Ya, entonces tenemos triglicéridos, HDL, colesterol, VLDL, ¿estaba por acá? No, hay que indicar, ¿no? Entonces, VLDL, ¿en cuánto es su concentración de VLDL? 39,08, ya, estamos acá, 39,08 miligramos por decilitro, y para el VLDL menor a 30, ¿no? Entonces tenemos que se encuentra por encima, ¿sí? Entonces, se encuentra por encima del rango, ¿sí? ¿Y qué va a pasar cuando tenemos niveles altos de VLDL? Esto aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Esto aumenta el riesgo de aterosclerosis, ¿no? El riesgo de aterosclerosis, ¿no? Ya. ¿Qué más tenemos? Y LDL, ¿no? Por último tenemos el LDL, va a ser entonces cuánto, 168,34 miligramos por decilitro, ¿ya? Y el LDL, se indicó, tiene que ser menor a 130, ¿sí? Como es alto, entonces aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, ¿sí? Entonces se encuentra alto, pero si no en rango, aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. Listo. Ya, ¿qué más? Y bueno, la parte de, dice, los que utilizamos para los análisis están constituidos por una mezcla enzimática, ¿no? Mencioné que enzima es requerida para el compuesto coloreado. Esa es la parte del fundamento del método, ¿no? Pues para lo que es para el colesterol, para determinar el colesterol, total que se requiere la enzima peroxidasa, ¿no? Al final, justamente es la última etapa, ¿no? Del fundamento. ¿Sí? Para el colesterol total se requiere la enzima peroxidasa, ¿sí? Y se obtiene un compuesto coloreado, ¿no? De color rosa, ¿no? ¿A cuánto va? 505 nanómetros. Esa es esa parte, ¿no? Para el colesterol, ¿sí? Y también, bueno, para triglicéridos también sería lo mismo, ¿sí? Para triglicéridos también se requiere la misma enzima, ¿no? La peroxidasa también, ¿no? Y el compuesto coloreado también es rosa, ¿no? Rosa se forma y aquel longitud a 520, ¿no? Y se lee a 520 nanómetros, ¿no? Entonces sería esta parte. Ya, entonces aquí me dice, un adulto como obesidad presenta esos siguientes datos, tenemos colesterol total, triglicéridos y HDL, ¿no? Me dice, interprete este perfil en relación con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces tenemos acá, aquí ya nos hace el cálculo, ¿no? Tenemos entonces que, entonces tenemos el paciente, presenta colesterol igual 230 miligramos por decilitro, el cual se encuentra por encima del rango normal, ¿no? El rango normal, ¿cuánto es? 200 miligramos por decilitro, ¿no? Eso es lo que es indicado, ¿no? ¿Sí? 200 miligramos por decilitro, ¿ya? Entonces, ¿esto qué hace? Aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, ¿sí? Aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, ¿sí? ¿Ya? Ahí tenemos que presenta concentración de triglicéridos 210 miligramos por decilitro, que se encuentra por encima del rango, ¿sí? ¿El rango cuánto es para triglicéridos? 165 miligramos por decilitro. Vemos que tienen niveles altos de triglicéridos, ¿no? ¿Y esto qué hace? Cuando tenemos los triglicéridos altos, ¿sí? Eso me indica que el riesgo de enfermedad cardíaca también, ¿no? O accidente cerebrovascular, ¿sí? Y pancreatitis, ¿no? Entonces, esto aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular y pancreatitis, ¿no? Listo. Y tenemos el HDL, ¿no? También presenta lo que es el HDL, ¿sí? ¿Cuánto? 38 miligramos por decilitro. Pero que me indica el rango que deberíamos tener, por lo menos en el caso de HL, mayor a 55, ¿sí? Entonces, para hombres, ¿no? Entonces aquí está menor a 55, ¿no? Entonces, se encuentra debajo
de rango normal, ¿no? Que es 55 miligramos por decilitro para hombres. ¿Ya? Entonces, como está por debajo, ¿esto qué pasa? Aumenta, ¿no? Lo que es, aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. ¿Sí? Aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. ¿Sí? Ya. Y en la B me piden lo que es describir el fundamento del método para determinación enzimática, ¿no? El colesterol total. Entonces tenemos que hacer las reacciones químicas, las correspondientes, ¿no? Entonces vamos aquí lo siguiente, ¿no? ¿Cómo era? El estrés de colesterol, ¿sí? Más el agua, o en hidrólisis, por medio de enzima lo que es colesterol esterasa. ¿Sí? Entonces, colocar la enzima, colesterol esterasa. Entonces, ¿esto que me libera? Me libera lo que es colesterol más ácido graso. ¿Ya? Y luego tenemos el colesterol con el oxígeno, ¿sí? ¿Sí? Se va a oxidar en presencia de la enzima que colesterol oxidasa. ¿Ya? Y me va a dar que una acetona, ¿no? Lo que es la colesterol ¿sí? Más el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Y lo vemos finalmente que el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Más el fenol, más la 4-aminoantipirina, ¿sí? ¿Ya? Esa es la notación, la abreviatura aminoantipirina. ¿Ya? Vamos a ver que por medio de la enzima lo que es la peroxidasa, ya que es el POT, ¿sí? ¿Ya? Y entonces va a ver que una reacción de color, ¿no? ¿Pero qué color? Rosa, ¿sí? Que se absorbe contra 505 nanómetros. ¿Ya? Entonces ese es el fundamento del método. ¿Ya? Y este problema ya para que ustedes lo hagan, ¿no? Pues aquí nuevamente tenemos que, para completar los cuadros, tenemos, ¿no? Concentración del HDL, del estándar, es el estándar, resonancia de nuestro problema, colesterol total, el estándar, colesterol total del paciente, tenemos concentración estándar, ¿sí? El estándar de HDL, estándar de triglicéridos y concentración estándar de colesterol. Y para rellenar los cuadros, ¿ya? En este caso no me han dado factor de dilución, ¿ya? No, no sé para qué. Factor de dilución para qué se usa para el HDL, ¿ya? Pero aquí no está. Listo, entonces sería todo ese tema.